Vale. Lo último que ya tenemos de la unidad 3 es, como siempre, el modelo de examen. No os tenéis que asustar si aquí veis 34 preguntas o 35, lo que sea, porque tenéis que recordar que en estos modelos de examen las preguntas que son tipo test van juntas. Perdonad, las preguntas que son tipo test, mejor dicho, van juntas en el examen escrito, pero aquí van separadas. Entonces, como van separadas, parece que cuenta cada pregunta por separado y parece, guau, 34 preguntas, sí, pero hay 20 que son 0,1, por tanto, no os asustéis. Bien, ¿qué es lo que vais a encontrar? Las primeras preguntas van a ser sobre los primeros contenidos del tema, que son los del currículum y la carta de presentación. En este caso, del currículum no os voy a hacer escribir un currículum, sino que la actividad va a ser una como esta. Os voy a dar un currículum en el que hay cosas que están mal y cosas que están bien, para que me expliquéis qué es lo que está bien del currículum y qué es lo que está mal. No os olvidéis también de lo que está bien, porque, por ejemplo, en este currículum, que es un currículum que tiene bastantes defectos, tiene algo que está bien, y es la estructura. La estructura es la estructura correcta, los datos personales, la formación académica, la experiencia laboral, los idiomas y luego las actitudes, que hoy en día llamaríamos competencias, pero sí que es verdad que tiene las 4 partes que tiene que tener un currículum. Luego, a partir de ahí, pues hay bastantes defectos. Fijaos en cosas como que falta la foto, fijaos en cosas como, por ejemplo, las faltas de ortografía, que eso predispone muy en contra cuando alguien entrega un currículum, formación lleva tilde, académica lleva tilde. Fijaos, por ejemplo, en que la cronología no es inversa, como tiene que ser en un currículum. Yo qué sé, en el caso, por ejemplo, de la experiencia laboral, administrativa, responsable, no dice exactamente qué es lo que hacía. En el caso de los datos personales, yo qué sé, le falta foto, es un currículum que también es poco atractivo. Entonces, id pensando en las cosas que están bien y en las cosas que están mal, y en el examen tendréis que hacer un pequeño texto explicando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el currículum. Esta es la pregunta que va a haber de currículum. En el examen también va a haber una pregunta como esta. Os voy a poner una oferta de trabajo y os voy a pedir que escribáis el correo electrónico que acompañaría a la oferta de trabajo. Va a ser un correo electrónico para que no tengáis que poner ni vuestros datos ni los datos de la empresa arriba, y va a ser una oferta de empleo para la que yo creo que podéis redactar fácilmente un correo electrónico. No os voy a poner astronauta en la NASA, que no sabríais a lo mejor ni qué tipo de titulación se requiere para ser astronauta en la NASA. Por tanto, os pondré algo similar a esto. No debe redactar ni apuntar el currículum, y el correo electrónico no va a ser una carta, va a ser un correo electrónico. El correo electrónico tiene que ser lo más adecuado a la oferta de trabajo, y también, si lo podéis adecuar a lo que sabéis vosotros, bien, y si no, a la oferta de trabajo. ¿De acuerdo? Por tanto, currículum. 2 preguntas. Una pregunta con un currículum mal para que lo corrijáis, y una pregunta en la que os vais a encontrar con una oferta de trabajo, y de esa oferta de trabajo lo que tenéis que hacer es, pues justamente lo que tenéis aquí. Lo que tenéis que hacer es redactar el correo electrónico para la oferta de trabajo. Luego, os voy a poner una pregunta de redactar, y es bastante probable que sea esta. Bastante probable que sea esta. Redacta un texto expositivo argumentativo de unas 150 palabras en el que expliques qué supuso la guerra civil para la literatura española. Es más o menos toda la parte aquella que tenéis del contexto. El primer apartado de literatura es para que me expliquéis, primero, brevemente, qué pasaba durante la República, que era una época de esplendor, que la literatura era la época de la Edad de Plata, y que cuando viene la guerra civil, la situación después de la guerra civil va a ser completamente diferente. Represión, censura, con los diferentes tipos de censura, exilio, con el exilio interior y el exilio exterior, y también muerte de algunos autores fundamentales, como por ejemplo el caso de Federico García Lorca. Pero, por ejemplo, no podemos llegar a simplemente qué pasó con esos autores. Sí, pero me lo tienes que agrupar, Tiene que ser un texto, no me puedes hablar solamente de Federico García Lorca. No, pero tiene que ser un texto en el que tienen que estar los aspectos fundamentales de lo que pasa con la globalidad de los autores. Bueno, del
literatura española. Un texto argumentativo, por ejemplo, como el documental que hay de Televisión Española. Ahí recoge todos los datos. Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que creo que en el documental no sé si aparecía lo del exilio exterior, sí, lo del interior también, la censura no sé si aparecía. Entonces, Creo que no. a partir del documental y de los apuntes que tenéis, prepararos un texto expositivo argumentativo. Cuidado, que sea argumentativo quiere decir que tiene que tener opinión, Sí, que sí. tiene que haber opinión. Puede ser el texto expositivo en su mayoría y luego al final, en mi opinión, si la guerra civil no hubiera existido, la literatura habría sido mucho más esplendorosa que con lo que ocurrió. Yo qué sé, lo que queráis. Pero podemos empezar a partir de la guerra civil, o tenemos que ver que después de la guerra que hubo con los republicanos y los nazistas, se hizo el golpe de que Estado. supuso la guerra civil para la literatura española. Claro, entonces es explicar qué pasó antes de la guerra, qué pasaba antes de la guerra civil con la literatura española y qué pasó inmediatamente después. ¿Vale? Después de literatura va a haber preguntas, como siempre, tipo test. Va a haber preguntas tipo test. Aquí tenéis alguna de tipo test, aquí tenéis alguna de responder con 2 palabras, pero en el examen esta parte va a ser toda tipo test. Aquí veis también que tenéis preguntas de estas de arrastrar, pero repito, en el examen toda esta parte va a ser tipo test y luego lo que no va a ser tipo test en el examen va a ser un texto. A partir de los textos que habéis trabajado y que tenéis en el dossier, va a haber una serie de preguntas. Imaginaos, por ejemplo, aquí ha caído un fragmento de La colmena, pero imaginaos, por ejemplo, que os ponga el poema que a mí me gusta mucho de Palabras para Julia, o un fragmento de Palabras para Julia, o os ponga el poema de Que la vida era en serio, donde empiezo a comprender más tarde, el poema No volver a ser joven de Jaime Gil de Viedma. Os preguntaría autor, obra, os preguntaría también cuál es el movimiento literario al que pertenece, os preguntaría cuál es el tema y que me contaréis cualquier característica que os parezca esencial en ese poema. Probablemente en la pregunta tipo de la pregunta de texto, probablemente os voy a poner 2 para que elijáis uno. En lugar de poneros solamente un texto, que a lo mejor os cierra un poco más, os voy a poner 2 textos para que elijáis uno. Por tanto, literatura tipo test y luego, a partir de 2 textos, tenéis que elegir uno para decirme obra, autor, movimiento y características fundamentales del fragmento, como hemos hecho en los temas anteriores. ¿Vale? Y luego me van a quedar 2 preguntas tipo test, que en este caso me quedan en preguntas separadas, pero en el día del examen vais a tener 2 preguntas. Va a haber un punto para las subordinadas adverbiales. Entonces tenéis que indicarme de qué tipo es la subordinada que os voy a dar subrayada, simplemente marcar de qué clase es la subordinada, ya está, subordinada adverbial, van a ser todas adverbiales, un punto para esto, y luego, de la misma manera, vais a tener un punto para los portés, también tipo test. ¿Sí? Entonces, recapitulo. Pregunta, a partir de un currículum que está bien y que está mal. Redactar un correo electrónico para acompañar una oferta de trabajo. Literatura tipo test. Literatura a partir de un texto. Subordinadas adverbiales tipo test y porqués tipo test. Y ya está. Y ya con eso, ya el examen último ya estará listo. ¿Vale?